Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a seguir con la enseñanza de los 5 puntos del calvinismo, en el cual ya vamos en el tercer punto y como título es la expiación limitada. Vamos a explicar este tercer punto en la medida que vamos leyendo la palabra del Señor. Y dice: esta doctrina no solamente nos trae el tema central de los 5 puntos del calvinismo, sino también a la realidad, a esa realidad central del Evangelio. Esto es, al propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Esto no es accidental. Los teólogos que asumieron la tarea de defender las verdades de la Reforma Protestante en contra de los ataques del partido arminiano fueron siguiendo una línea bíblicamente lógica en sus formulaciones, habiendo llegado así al eje mismo de la salvación. Ante todos, ellos habían preguntado: ¿quién ha de ser salvado? La respuesta fue el hombre, pero las enseñanzas bíblicas a este respecto mostraban que el hombre, en su estado natural, es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Así nosotros tenemos la enseñanza de la Biblia acerca del hombre, resumida bajo el encabezado general de depravación total o incapacidad total. Segundo, puesto que algunos hombres y mujeres son indudablemente salvados, entonces debe haber sido Dios mismo quien los salvó en distinción del resto de la raza humana. Esta es la elección, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, como lo dice Romanos 9:11. Sin embargo, como dice Spurgeon, esta elección solo marcó la casa donde la salvación llegaría. Todavía se requería de una completa, perfecta y satisfactoria expiación por los pecados de los elegidos. Así Dios podría ser no solo un Salvador, sino un Dios justo y Salvador. Esta expiación, como todos nosotros reconocemos, fue consumada a través de la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte en la cruz, donde Él sufrió bajo la justicia de este Dios justo y obtuvo la salvación que Él, como Salvador, había ordenado. En la cruz, entonces, y sin duda todos nosotros aceptamos esto, Cristo llevó el castigo y obtuvo la salvación. Surge una pregunta ahora: ¿el castigo de quiénes llevó Cristo? ¿Y la salvación de quiénes obtuvo? Hay 3 opciones que podemos examinar para considerar este punto. Vuelvo a preguntar. Surge una pregunta. Dice: ¿el castigo de quiénes llevó Cristo? ¿Y la salvación de quiénes obtuvo? Entonces vamos a ver las opciones. Dice, primero, ¿Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción? ¿Cristo murió para no salvar a nadie en particular? Y tercero, ¿Cristo murió para salvar a un cierto número? Repito, ¿Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción? 2. ¿Cristo murió para no salvar a nadie en particular? Y tercero, ¿Cristo murió para salvar a un cierto número? Entonces nosotros, en el primer punto, es sostenido por los llamados universalistas. Dicen que Cristo murió para salvar a todos los hombres y de esta manera ellos, por lógica, suponen que todos los hombres serán salvados. Si Cristo ha pagado la deuda del pecado, ha salvado, ha rescatado y ha dado su vida por todos los hombres, entonces, ¿todos los hombres serán salvados? El segundo punto de vista es el llamado arminiano, que sostiene que Cristo obtuvo una salvación potencial para todos los hombres. Cristo murió en la cruz, según este punto de vista, pero aunque Él pagó la deuda de nuestro pecado, su obra en la cruz
no llega a ser eficaz hasta que el hombre decide por Cristo y de este modo es salvado. Y el tercer punto de vista acerca de la expiación es el llamado calvinista, y dice que Cristo murió positiva y eficazmente para salvar a un cierto número de pecadores merecedores del infierno, sobre quienes el Padre ya había puesto su libre y soberano amor electivo. El Hijo paga solamente la deuda de estos elegidos y satisface la justicia del Padre por ellos, les imputa su propia justicia, y así están completos en Él. Entonces, la muerte de Cristo solo pudo haber sido por una de estas tres razones, ¿cierto? Para salvar a todos, para no salvar a nadie en particular, o para salvar a un cierto número. Ahora, en el tercer punto de vista es el que sostienen los calvinistas, y generalmente es llamado expiación limitada o redención particular. Cristo murió para salvar a un número específico de pecadores, esto es, por aquellos que el Padre escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, por aquellos que el Padre le había dado del mundo, todos aquellos, dice, que me diste, porque tuyos son, Juan 17:9, aquellos por quienes Él mismo dijo que derramaría su sangre. Y dice en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Nosotros afirmamos que esta es la postura que realmente hace justicia al propósito de Cristo al venir a esta tierra para morir en la cruz, y llamará su nombre Jesús. Por lo que dice Mateo 1:21 dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No a los judíos ciertamente, porque los judíos no fueron salvados como un pueblo. Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, como lo dice Efesios 5:25, el cual fue entregado por nosotros dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. ¿De quiénes habla el Espíritu Santo cuando dice nuestros o nuestra? ¿Acaso está hablando del mundo? Si es así, entonces los universalistas tienen la razón, porque Cristo fue entregado por los delitos del mundo y resucitado para la justificación del mundo. Y así el mundo queda justificado delante de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Esto solo puede significar que toda la posteridad de Adán muere en Adán, como de hecho muere porque así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, Romanos 5:12. Pero toda la posteridad de Cristo, es decir, la iglesia por la cual Él mismo se entregó, es vivificada en Él. ¿Por qué es esto así? Ciertamente es así, porque Él se dio a sí mismo por ellos, por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos, dice, y cargará con los pecados de ellos. Isaías 53:11. Y cuando Él consumió esto, y cuando Él consumó esto, estando colgado en la cruz, dice Isaías en aquel gran capítulo 53 de su profecía que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11.
El trabajo de su alma, al derramarla y ofrecerla por nuestros pecados, producirá hijos espirituales para la alabanza de su nombre. Y Él será satisfecho cuando vea esta obra consumada. No estamos pasando por alto el hecho que hay algunas escrituras que se refieren al mundo, y muchas personas las han tomado como su punto de partida en la cuestión de la redención. Sin embargo, cuando comparamos la escritura con la escritura, vemos que el uso de la palabra mundo no implica necesariamente a cada hombre y a cada mujer en el mundo. Los fariseos dijeron de Jesús: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Juan 2:19. Sin embargo, no todas las personas iban tras de Cristo. La expresión significa toda clase de personas, normalmente para referirse juntamente a judíos y gentiles. Nota el traductor en el Romano 11, versículos 11 y 12. Y note cuidadosamente el uso intercambiable de las palabras gentiles y mundo. Para un estudio más a fondo de este tema, recomendamos la lectura del libro Vida por su muerte del Dr. John Owen. La pregunta siempre debe ser la intención divina. ¿Tuvo Dios la intención de salvar a todos los hombres o no? Si Él no intentó salvar a todos los hombres sin excepción, sino solamente a los elegidos, entonces la obra de Cristo en la cruz fue un éxito glorioso, y estamos en lo correcto al creer que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, como lo dice Juan 6:37. Por otro lado, si la intención de Dios fue salvar al mundo, o al mundo entero en este caso, entonces la expiación de Cristo ha sido un gran fracaso, porque un vasto número de hombres no ha sido salvado. Cristo pagó nuestra deuda. ¿La deuda de quién? Entonces, ¿la deuda del mundo o de los elegidos? Ciertamente, si un hombre ha sido rescatado por un Redentor, entonces la ley que él ha quebrantado debe quedar satisfecha en razón de la obra o del pago que el fiador hizo en su beneficio. Si tú has mi libertad logrado y gratuitamente en mi lugar padeciste la completa ira divina, pago doble por Dios no será demandado de la mano sangrante de mi fiador, primero y luego otra vez de la mía. Bueno, ojalá que podamos lograr entender de que la expiación limitada, lo que significa realmente para un calvinista, lo que significa para nosotros según la palabra del Señor, es que Dios murió por su pueblo, aquel que eligió, dice, desde antes en la fundación del mundo. Cristo en una oportunidad dijo que yo oro por estos, dice, y por los que han de creer su palabra, ¿cierto? No por el mundo entero, sino por los elegidos. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra, realmente cuando se habla de la palabra mundo, ¿cierto? Como que se hubiera generalizado, pero sin embargo, Dios por medio de su palabra nos dice que Él escogió, ¿cierto? A los que el Padre les dio, a un pueblo, ¿cierto? Y Dios se lo regaló. Y por Él, de alguna manera, la Escritura nos dice que Él ha dado su vida por su pueblo. La expiación limitada para nosotros significa que Dios escogió a un grupo de personas, por decirlo, a un grupo de hombres, a un grupo de mujeres, ancianos, niños, que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que
realmente el calvinista, nosotros aceptamos por la palabra del Señor. El arminiano es universalista. Él piensa que Dios murió por todo, pero esto es lo importante, que si Dios es tan poderoso y murió por todos, entonces ¿qué hacen esas personas en el infierno? O sea, Dios fracasó. Podríamos decir que Dios fracasó entonces. Entonces, si nos vamos a nosotros a la Escritura, Dios no fracasó. ¿Y por qué lo digo que no fracasó? Porque Dios salvó a los que Él quiso salvar, y a los que salvó los lleva hasta el punto de glorificar y estar con Él. Sería ridículo, como dicen los arminianos, que si hay un cristiano, por decirlo, en el infierno, entonces Dios no tenía poder para salvarlo. Es como para meditar esto, ¿cierto? Esto es mucho más profundo todavía, podríamos explicarlo de una forma muy extensa, pero ojalá que lo haga comprender este resumen de todo, por decirlo, porque hay tanta profundidad en esto. Y quizá más adelante vamos a ir profundizando cada punto y cada pregunta, cada duda que usted pueda tener, podamos resolver. Espero que esto le haya sido de bendición. Dios les bendiga.